delegaciones de más de 52 países que se han citado y reunido en Caracas, esta ciudad hermosa, protegida por una montaña sagrada, el Guaraíra Repano, tierra de los indios Caracas, los caribes que resistieron durante más de un siglo, que nos heredaron la lucha para estos tiempos de victoria. Hoy, en el Día Mundial, decretado por la Organización de Naciones Unidas en 1977, Día Mundial de la Solidaridad y el apoyo a la causa del pueblo palestino. Bienvenidos a la tierra de la libertad, a la cuna de los libertadores de América, a la tierra de Bolívar. Quiero saludar a todos los presentes. En primer lugar, a los cantantes y a los músicos que nos han recibido. A Elena Gil y su voz maravillosa. A los guitarristas, pianistas. Al hombre la tomusa. Agradecer las palabras muy hermosas, muy inspiradoras, de una mujer que no habla con sus palabras, que habla con su ejemplo histórico. Esta lideresa y heroína de la Revolución Palestina, Leila Khaled. Leila, Venezuela es tu patria. Venezuela es Palestina, toda Venezuela es Palestina. Leila, dile al pueblo de Gaza que resista y que luche, que en su lucha anticolonialista, más temprano que tarde, nos veremos en las calles de Jerusalén victoriosos. Más temprano que tarde, volveremos a Jerusalén victoriosos. De Gaza a Jerusalén. Venezuela es Palestina. Leila, algunos hablan de Caracas como la Jerusalén de América del Sur. Una vez estando en la India, me encontré con un sabio de 90 años y me dijo: vine de Caracas. Esa es la Jerusalén de América del Sur. Así que estás en tu tierra. Hermanos palestinos que nos visitan. Hermanas palestinas. Si es tierra libre y bolivariana, es tierra palestina también, que lucha por la causa más justa que hoy por hoy tiene la humanidad. Si se revisara las causas de lucha que la humanidad tiene pendientes del siglo pasado y que vamos a lograr este siglo, en la lista de las causas de la humanidad para hacer un mundo justo, arriba de primero está pendiente la causa de Palestina y su derecho a la vida, su derecho a su tierra histórica, su derecho a la independencia, a la paz, su derecho a un Estado independiente, pleno y justo. Es la causa que une a la humanidad. Con el genocidio en marcha, apoyado, financiado y armado por las élites imperialistas de Estados Unidos, con los cómplices de las élites satélites de Europa,
Y tenemos que decirlo con la complicidad sionista de la extrema derecha latinoamericana, porque la extrema derecha latinoamericana, como la rata de Javier Milei, no solo es fascista, sino que es sionista. La rata peluda de Javier Milei. Con el perdón de esos animalitos nobles, que son las ratas, que son animales nobles, no tienen culpa. Milei sí tiene culpa, porque es el principal cómplice del genocidio, y así quedará manchado y marcado por los siglos de los siglos. Cuando las generaciones futuras hablen de Javier Milei, recordarán que fue el presidente que desde Argentina apoyó el bombardeo y el asesinato de niños, niñas, mujeres, ancianos, miles de inocentes. Es la causa más hermosa, porque es la causa más justa. Quiero saludar, antes que se me olvide, también al embajador del retorno a Palestina, este querido compañero que viene de la España profunda y verdadera, la España que lucha y ama las causas justas, la España antifranquista, Manuel Manu Medina, el Manu Pineda, perdón, es lo mismo Medina que Pineda. El apellido de la abuela, por algo lo dije, de Almería. Mi saludo al pueblo español. Nosotros amamos mucho a España, mucho, mucho, mucho. Y sabemos que en la España profunda, de las calles, del hombre de a pie, de la mujer de a pie, de esos abandonados de Valencia que descubrieron la verdad de lo que es un Estado ausente y una política hecha desde los helicópteros, esa España profunda sabe que en la Venezuela bolivariana tiene hermanos y hermanas y que amamos la historia grande de la España buena, de la España de la Constitución de Cádiz, de la España que enfrentó a Napoleón, de la España que combatió desde la Segunda República al franquismo y de la España que renacerá y que verá tiempos de gloria en este mismo siglo XXI. La España de la dignidad, que abarrota las calles de Madrid, de Barcelona, para gritar Palestina, libertad. Así que nuestro saludo a Sheikh Yusuf Habaz, director general de la campaña global por el retorno a Palestina. Hey, salam alaikum. A la compañera Indu Anderi, incansable luchadora por la paz, por la vida y por los derechos de Palestina, valiente luchadora. La conocí cuando era casi una niña y ya creció. También saludo desde Colombia al profesor Víctor de Currea Lugo, militante de la solidaridad, a los héroes de Cuba, nuestros queridos hermanos René González y Antonio Guerrero, queridos compañeros, están en su patria, Cuba y Venezuela unidos, una sola patria, la patria grande. Y también está la compañera diputada Mariela Castro Espín, de los Castro. Un saludo a Raúl. ¡Que viva Raúl! Raúl y Fidel, siempre héroes nuestros. También saludo a los escritores del mundo árabe, del mundo musulmán, presentes, luchadores, intelectuales de todo el mundo árabe, aquí presentes, a la periodista, directora del canal de televisión Al Mayadin en español, que ha llegado del Líbano, victoriosa, como está el Líbano hoy, Wafi Ibrahim Wafi. Salam aleikum.
Al-Mayadin, el faro de luz del mundo árabe. Yo no entiendo árabe todavía, pero veo su canal todos los días. Y muy pronto estaremos estrenando el canal Al-Mayadin en español para toda América Latina. Es una buena noticia que le tenemos, una sorpresa. Eso sí, yo me meto en las cuentas de ustedes, en las redes sociales, en las páginas, y tú sabes que hay un sistema ahora en los teléfonos para uno traducir. Entonces leo interesantes artículos sobre todo lo que ha pasado en el Líbano. No se confíen del acuerdo de armisticio. Netanyahu es un criminal. Y cuando firmó desesperado el acuerdo para el cese al fuego, es porque estaba contra las cuerdas. No se confíen ni un tantico así. Ellos no pudieron entrar por tierra. No pudieron. El pueblo libanés los detuvo. No pudieron esta vez. Y lo que hicieron fue asesinar criminalmente a más de 4.500 libaneses en sus apartamentos, en sus edificios. Un crimen horrendo que conmueve profundamente la conciencia de la humanidad entera. No crean los criminales de la banda de Tel Aviv, como dice Leila. No crean los criminales sionistas, fascistas de la banda de Tel Aviv, que la humanidad no está observando. La humanidad está observando y la humanidad seguirá actuando. Y toda nuestra solidaridad con el pueblo del Líbano y la lucha que tiene por la paz. También de México está el historiador Cristian Nader. Saludos, compañero. De Brasil ha llegado el periodista, comunicador social, fundador del portal Opera Mundi, desde Sao Paulo, Breno Alman. Bienvenido, Breno. Bienvenido. Yo conocí al papá de Breno, un gran compañero de la comunidad judía de Sao Paulo, gran luchador por el Brasil popular. Igualmente saludo a la directora de educación del Foro del Pueblo de Palestina, Layan Fuleiham, Layan, la juventud palestina que resiste. También está entre nosotros un compañero que ha venido, sobreviviente de la masacre y el genocidio en la tierra palestina de Gaza. Toda su familia fue asesinada por las bandas de Tel Aviv, por las bombas dirigidas con inteligencia artificial, de manera precisa, las bombas de precisión más avanzadas del mundo, dirigidas a matar en edificios de apartamentos a gente inocente, en hospitales, en mezquitas, en iglesias católicas, iglesias cristianas. Un verdadero exterminio humano, racial. Y le di un abrazo porque sentí en él el espíritu de un renacimiento de Gaza y de Palestina. Se trata del sobreviviente de esta familia, quien quedó bajo los escombros y fue rescatado, Islam Aslia. Bienvenido, Islam, este joven palestino. Palestina lucha, Palestina resiste, Palestina vencerá a Islam. Estamos con ustedes. Querido compañero, gracias por venir a Venezuela. Gracias. Con tu sonrisa de esperanza, que la lucha continúa y haremos justicia. Habrá justicia en este mundo. Igual entre los invitados
e invitadas de este encuentro de más de 52 países acá en Caracas, se encuentra la abogada de la causa palestina, Rania Madi. Bienvenida, Rania. La directora ejecutiva del Centro Brasileiro de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, Sebrapaz, Socorro Gómez. Bienvenida, Socorro. ¿Todo bien? Y bueno, todos los invitados de Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Etiopía, Guatemala, Honduras, la India, Irán, Irlanda, Italia, Jordania, Kenia, Líbano, Malasia, Mali, Marruecos, México, Países Bajos, Pakistán, Puerto Rico Libre, Reino Unido, la República del Congo, la República Democrática del Congo, la República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Siria, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uganda y Venezuela, la patria de todos. Saludo la presencia del presidente del cuarto poder de Venezuela. Venezuela tiene 5 poderes, más allá de las tesis de Montesquieu, que hablaba de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La constituyente hace 25 años exactamente creó 2 poderes nuevos: el poder electoral, para que exista una democracia profunda y verdadera como tenemos, y el poder ciudadano, que es el poder moral. Y aquí está el presidente del poder moral, hijo de padre y madre del Líbano, el fiscal general de la República, Tarek William Saad Halabi. Salam aleikum, hermano. El hombre de la justicia, el fiscal de la verdad, el fiscal del pueblo, no de las oligarquías ni del imperialismo, el fiscal del pueblo profundo, el fiscal de la verdad. También está entre nosotros el presidente del segundo poder constitucional, democrático, presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, alias Van Troy. Compañero Jorge Arriaza, secretario general del ALBA. Y bueno, canciller, todos los presentes. He estado viendo las deliberaciones de ustedes ayer y hoy. Estuve viendo también las palabras. Es necesario incrementar y fortalecer estas instancias para compartir la visión que tenemos de cada país. La causa palestina es un consenso mundial, necesita que hagamos más. Embajador, no lo saludé, ¿vale? Solicito excusas. Se encuentra entre nosotros también, pero no me lo pusieron en el vocativo. Así, aquí está. No está. El embajador, querido embajador del Estado de Palestina en Venezuela. El embajador de México también. Y representantes de las embajadas de Irak, Indonesia, Irán y de varios países árabes e islámicos. Aquí falló quien hace el vocativo. No fui yo, fue protocolo. Ahí está, dice el jefe de protocolo que ahí está.
en su defensa, tiene derecho a la defensa, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución. Él dice que ahí está aunque yo no lo encuentre. Hay un consenso mundial de que siempre hay que hacer más. Los pueblos del mundo, la juventud del mundo, y cuando digo del mundo es del mundo, de África, de Asia, la juventud profunda de Europa. Hemos visto esa juventud en las calles de Madrid, de París, de Berlín, de Lisboa, de Londres. Hemos visto a la hermosa juventud de los Estados Unidos en las calles de Chicago, de Atlanta, de Nueva York, de Washington. Una causa recorre el mundo y es la causa de la lucha por la libertad y el derecho a la vida del pueblo palestino. Y hay que hacer más. Así que tenemos que lograr, compañeros, nuevos consensos para hacer más por Palestina. Hay mucha gente en el mundo todavía desinformada. Y uno se pregunta en estos tiempos de genocidio transmitido en vivo y directo, de masacre brutal, de bombardeos diarios, ¿quién controla las comunicaciones del mundo? ¿Quién está detrás de las grandes redes sociales? Nosotros en Venezuela lo sabemos, porque esas grandes redes sociales están absolutamente alineadas para destruir nuestro país, para colonizar nuestro país, para dañar la mente de la juventud, de los niños, de las niñas. Es profeso. Son redes sociales que, como dice el intelectual Ignacio Ramonet en sus estudios comunicacionales, Ramonet dice que las redes sociales ya se convirtieron en hegemónicas en el mundo de la comunicación, la cultura y la vida diaria. Y que este poderoso instrumento de poder, valga la expresión y la redundancia, este inmenso poder comunicacional, ahora llega directamente al teléfono. Es una comunicación personalizada a través ahora no solo de las redes sociales, que como explicaba uno de los ponentes, roban todos los datos de los teléfonos y de la vida de cada quien, de millones y millones de seres en el planeta, sino que ahora a través de la primera generación de inteligencia artificial organizan las campañas mundiales para todos los temas. Hoy por hoy, con la información que manejan, región por región, país por país, religión por religión, cultura por cultura, las élites imperialistas de Estados Unidos y la banda de Tel Aviv, como uno solo, actúan planificando la guerra más poderosa que hay, que es la guerra comunicacional, la guerra por la mente humana, que la llaman, Brennan, tú que eres experto, la guerra cognitiva, así la llaman los expertos. Otros dicen que no es una guerra cognitiva, que lo que están haciendo es una masacre cognitiva. Es la principal guerra de parte de ellos. La guerra por la mente, por el espíritu, por los valores, por la cultura. Destruir la historia de los pueblos.
destruir la identidad de los pueblos y sustituirla con los antivalores de la pornografía, la droga, la violencia, el individualismo, y normalizar el fascismo y normalizar la masacre de los Hitler de hoy, de los Mussolini de hoy, que tienen otros apellidos: Netanyahu, Milei, el fascismo, el nazismo y el sionismo del siglo XXI. Así que hay que hacer más. Tenemos varios expertos aquí presentes. Jorge Rodríguez, un experto en la materia de inteligencia artificial. Entonces yo diría, si ustedes me lo permiten, señor canciller, no sé si me lo permiten, una propuesta. Me lo han permitido. Pedir permiso, pues. Es necesario construir, Hindú, tú que eres comunicadora también, compañero, es necesario construir un poder, un nuevo poder, una poderosa red comunicacional por la verdad de los pueblos a lo largo y ancho de todos los continentes, con todos los idiomas y en todas las redes sociales existentes hoy y en las redes sociales que nacerán como alternativa, porque van a nacer redes sociales alternativas. Es una de las grandes batallas que estamos dando. Yo le he hablado con presidentes de grandes potencias, en las visitas que he hecho a las grandes potencias, a las nuevas superpotencias. Lo hablé con más de 30 presidentes en la cumbre de los BRICS en Kazán hace un mes. Le dije, tenemos muchas tareas para el desarrollo económico. Tenemos muchas tareas para incrementar la inversión, el comercio. Tenemos muchas tareas para producir alimentos, muchas tareas para avanzar en la tecnología, en la educación, en la cultura. Y en todas esas estamos avanzando, en todas esas avanzaremos. Pero le dije a cada uno de los presidentes que me reuní, pero la gran tarea mundial que hoy tenemos es defender a nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud y a nuestro pueblo de la intoxicación venenosa de las redes sociales de Occidente, del imperialismo. Y para eso hay muchas cosas, muchas muestras. Una primera muestra es cómo pretenden el mundo al revés, como diría ese gran uruguayo, ese gran latinoamericano, caribeño, nuestro americano, Eduardo Galeano, el mundo al revés, para presentar Islam a las víctimas como victimarios, a las víctimas de los misiles y las bombas de alta precisión que lanza el ejército de la banda de Tel Aviv y que quedan bajo los escombros, niños y niñas, presentarlos entonces como terroristas. Presentar la agresión y la guerra de exterminio que tiene 76 años como una guerra en defensa propia. Nadie les cree. Solo Milei desde Argentina defiende las tesis criminales de los asesinos, de los genocidas. Solo Milei, único en el mundo, creo. Porque hasta los líderes del gobierno de Estados Unidos en funciones, hasta ellos se cuidan de decir una palabra para justificar la agresión. Ellos tratan de aparecer como promotores del cese al fuego, de acuerdos de paz. Pura diplomacia del engaño. Que nadie crea en que Estados Unidos está interesado en la paz en ningún lugar del mundo. Diplomacia de engaño. Crean mesas de negociación y las partes acuden honestamente a la mesa
y ellos tienen listos los misiles para matar al líder Nasrallah aquel día infame en Beirut. Cuando Nasrallah se disponía a reunirse con su Estado Mayor, con un valiente y heroico general iraní que traía un mensaje del Ayatollah para firmar un acuerdo de paz que el gobierno de Estados Unidos le había dicho que ya estaba listo. Y calcularon la llegada a una residencia donde iban a acordar firmar la paz para lanzarle misiles y asesinarlo de manera infame y criminal. Porque esta es la guerra más sangrientas del mundo. Se respeta la autoridad del líder o los líderes de las partes en conflicto. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia. Muchos ejemplos en la historia tenemos. Criminales, alerta, pueblos nobles, musulmanes, gobiernos musulmanes, alerta, pueblos nobles del mundo árabe. Cuidado con la diplomacia de engaño, porque detrás de la diplomacia de engaño vienen los misiles, vienen los criminales. Cuidado. Yo sé lo que les digo. Nosotros nos sentamos, aquí está Jorge Rodríguez, nos sentamos a hablar con Estados Unidos, con este gobierno que se va. Insistieron durante un año y nos sentamos en mayo de 2023 en Qatar, en Doha. El gobierno de Qatar es testigo y partícipe de esos diálogos. Y nos sentamos a hablar en Doha por la amistad que tenemos con nuestro hermano el emir de Qatar. Yo se lo dije, hablé con él y le dije, aceptamos ir a un diálogo con el gobierno de Estados Unidos porque ustedes lo han propuesto y ustedes estarán en la mesa. Esta es primera vez que lo digo. Mayo. De mayo a octubre del 2023 hubo distintas coyunturas en Venezuela y hubo posibilidad de firmar acuerdos muy beneficiosos para Venezuela, pero para ambas partes también, en el marco de la dignidad de Venezuela, para que levantaran todas las sanciones criminales, cosa que se logró después de varias rondas, casi 8 rondas de negociaciones, ¿verdad? 11 rondas de negociaciones, en Qatar, en México y en otros países. Y cuando en el transcurso de las negociaciones, ellos, cuando ya estábamos a punto de firmar, pasaba algo y se levantaban de la mesa dándosela que estaban bravos, estaban molestos. Jorge Rodríguez me llamaba desde allá y yo le decía, no están bravos, es que estaban apostando a otra cosa. Cuando llegue este cuento, sabrás la verdad. En 5 oportunidades le descubrimos, le capturamos, están convictos, confesos, enjuiciados, con las pruebas plenas, 5 intentos para matarme. En los 5 momentos que ellos se levantaron de las mesas de negociaciones. Dialogaban, creaban falsas expectativas, creían que nos engañaban para que bajáramos la guardia, pero por debajo estaban preparando el intento de asesinarme. Pero no cuentan que nosotros tenemos de este lado a Dios, Dios con nosotros. Tenemos un pueblo y una inteligencia buena inteligencia nacional, con buen apoyo también mundial. 5 veces. Seguramente ustedes no se enteraron porque esto no lo dicen por las redes sociales.
ni por los medios de comunicación. Yo le decía a Jorge, la diplomacia del engaño. Días antes que firmaran, también crearon ahí un problemita. No, que no vamos a firmar. Yo le dije a Jorge, bueno, si ellos no quieren firmar, allá ellos. Porque fue uno de los momentos que descubrimos embajadores que estuvieron más cerca de tratar de hacerme un daño. Dios con nosotros. Así decimos nosotros con la Biblia. Dios con nosotros, ¿quién en contra? Es la diplomacia del engaño. Y después firmamos el acuerdo luego de haber perdido el aliento y de que derrotamos y aplastamos totalmente la conspiración que pretendió poner en Venezuela un presidente fantoche, un presidente títere. Les aplastamos el proyecto Guaidó, se lo pulverizamos y quedaron sin aliento, tanto que tuvieron que sacar al Guaidó para afuera y montar la nueva conspiración. Esa es la verdadera cara oculta de la diplomacia del engaño. Atención, gobernantes del mundo islámico, atención, gobernantes y compañeros del mundo árabe. Y por toda la información que yo manejo y veo, fue lo mismo que hicieron para matar a Nasrallah. Y es lo mismo que hacen todos los días. Cuidado con ese acuerdo de paz. Desde Venezuela celebramos el acuerdo de paz y felicitamos al pueblo del Líbano. Pero tengan cuidado, porque tienen al frente unos criminales que odian y quieren exterminar a los pueblos árabes y palestinos para quitarle sus tierras y quitarle toda su riqueza. El sionismo nació de la consigna del Jordán hasta el Éufrates. Fíjense ustedes que firman el acuerdo y luego se van a Siria y lanzan una ofensiva de grupos terroristas, alimentan nuevos grupos terroristas, utilizan la aviación israelí y estadounidense para bombardear al ejército de Siria, a las fuerzas iraníes que están apoyando al pueblo de Siria contra el terrorismo. Grupos terroristas criminales que no aceptarían en ningún país de Europa, ni en Estados Unidos. Ellos los alimentan. Y están firmando un día por aquí y al otro día están tirando una ofensiva para reconquistar la ciudad de Alepo y varias ciudades de allá de Siria. Así que ellos, no solo es Gaza, Islam, no solo es Palestina, ellos quieren conquistar y aplastar al pueblo árabe y poseer el poder político, las tierras y las riquezas de todo el mundo árabe. Hoy es Palestina, hoy es el Líbano, pero quieren ir por Siria, por Irak, por Jordania y por toda esa región en su proyecto que no dudamos en calificar de proyecto colonialista. Yo decía que se respeta, pero es que el imperialismo no respeta. Los sionistas creen que matando a los jefes y a los líderes matan la causa del pueblo, y se ha demostrado suficientemente en el Líbano y en Gaza que pueden asesinar a sus principales líderes, pero el pueblo seguirá luchando hasta que conquiste la victoria del derecho a la tierra, a la paz y a la independencia. Nosotros estamos en los días de la conmemoración de los 200 años de la victoria de la campaña del sur, la campaña de Suramérica que dirigió el libertador Simón Bolívar, y la victoria de la última gran batalla, 9 de diciembre de 1824, a 4.200 metros de altura, la batalla de Ayacucho. Fue la culminación, como dice un historiador
español, entrevistado en una revista muy prestigiosa de Venezuela. Un buen historiador español que tiene la virtud de que estudió toda la campaña libertadora desde España, desde fuentes españolas. Creo que de apellido Cuño. De apellido Cuño. No tengo la revista por ahí. Jorge, tú que eres escritor. Ñañez, que es escritor. El mismo Tarek, son escritores. Él investigó la campaña del sur y toda la campaña libertadora del siglo XIX desde fuentes españolas. Tiene mucho valor. Eso nadie lo había hecho antes. Desde Venezuela, por ejemplo. Nosotros tenemos las investigaciones históricas desde fuentes latinoamericanas, ¿verdad, embajador? Desde fuentes venezolanas, suramericanas. Justo Cuño Bonito, es bonito. Justo Cuño Bonito. Y le hace una entrevista Clodovaldo Hernández en la revista. Yo ya leí el libro titulado Ayacucho. Y bueno, todos estos días hasta el 9 y más allá del 9 de diciembre estaremos conmemorando los 200 años en que derrotamos y quebramos completamente al ejército imperial de España, que dominó 300 años toda nuestra región. Con la batalla de Ayacucho se quebró el dominio completo del Imperio Español en todo el continente. Era el ejército más grande, mejor armado. Tenían 14 años derrotando a todas las fuerzas libertadoras que llegaron desde distintas partes de Sudamérica. Pero quería resaltar el genio de los libertadores cuando se da la refriega, el combate. 6.000 soldados libertadores del Ejército Unido de Bolívar y de Sucre, enfrentados a más de 9.000 soldados mejor armados y mejor posicionados en aquella colina. En casi una hora destrozan al ejército imperial español. Y en cualquier guerra, en esas condiciones, sencillamente se pasa a una fase para aquella época ya de eliminar al enemigo. Aquí está, mira, la eficiencia, ¿ves?, de los ayudantes. Aquí está la revista Libertador. Felicito al profesor Pedro Calzadilla y a todo el Centro de Estudios Simón Bolívar por esta extraordinaria revista que voy a compartir en mis redes sociales. Y aquí hay varios artículos bien interesantes. Está esta entrevista y el libro, que tiene muchos detalles de la campaña del sur y la campaña específica, porque fue una campaña, y la batalla de Ayacucho. Varios artículos. Aquí está, mira, Justo Cuño Bonito, vente para acá. Mira, Manu Medina. Justo Cuño Bonito. Ayacucho fue un final épico para una guerra muy sangrienta. Hermanos, el ejército que construyó Bolívar fue un ejército popular, de negros, manumisos, libertos, rebeldes, en tiempos de esclavitud, de indios que le habían despojado su tierra por 300 años, de mestizos así como yo, de zambos, de blancos, herederos, hijos de españoles pero pobres, y de muchos como Bolívar que nacieron en cuna de oro aquí en Caracas, de la familia más acaudalada de aquella época colonial. Pero Bolívar logró leer la fuerza del pueblo y enarboló las banderas de la igualdad, de la república, de la justicia.
y llegaron a Carabobo con un ejército enteramente latinoamericano. En Carabobo combatieron unidos lo que hoy es Venezuela, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los argentinos, los chilenos, los nicaragüenses, los cubanos, en un solo ejército. Primera vez por ahora que tuvimos un solo ejército unido de toda la América para derrotar y quebrar el espinazo al ejército imperial español que dominó estas tierras durante 300 años y cometió el genocidio más grande que se conoce en la historia, antes de Hitler y antes de Netanyahu. El genocidio más grande de la historia se cometió en estas tierras. Millones de madres y padres indígenas, millones de abuelos y abuelas que trajeron del África esclavizada. Fue una guerra. No veníamos hablando ahora solamente en Venezuela, hablando con dolor, comparando 45.000 palestinos asesinados con bombas y bombardeos en Gaza, 4.500 hermanos árabes libaneses. Y decíamos, bueno, aquí solamente en territorio de Venezuela fueron asesinados, masacrados o cayeron combatiendo por la libertad más de 300.000 venezolanos y colombianos, porque éramos una sola patria, una sola república. ¿Y cuántos cayeron del ejército imperial directamente venido de España? Se puede calcular unos 20.000. Las guerras son cruentas y duras. Pero volviendo a Ayacucho, miren ustedes el gesto de Antonio José de Sucre, que dirigió esa batalla. Una vez derrotado y rendido completamente, significando la victoria fundamental de 14 años de guerra, se acercó un enviado especial del virrey, porque Perú era un virreinato, y fue capturado por un sargento del ejército libertador del virrey en plena refriega, y del general en jefe de los ejércitos suramericanos de su majestad el rey de España, y le dijeron a nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, el virrey y el general en jefe le proponen a ustedes un acuerdo de capitulación humano y honorable. Y Antonio José de Sucre, que pudo haber ordenado el fusilamiento de los jefes del ejército enemigo, aprobó la capitulación y personalmente se ocupó de la atención del virrey, del general en jefe, de los heridos y de todos los arreglos para que los jefes militares y los soldados españoles pudieran encontrar la ruta y regresar a España como lo hicieron en España. Años después, el mismo general Canterac, jefe de las tropas españolas derrotadas de su majestad, años después, en España llegó a capitán general del ejército imperial español y jamás olvidó la nobleza humana de Bolívar y de Sucre. Así se actúa si uno está movido por verdaderos sentimientos humanos. Pero hay que tener cuidado, porque una cosa somos nosotros, movidos por verdaderos sentimientos humanos, y otras cosas son los demonios que tratan de aprovechar nuestros sentimientos de solidaridad y humanidad para hacer sus trastadas, sus emboscadas y sus crímenes. Así que no está de más esta alerta que lanzamos. Ese punto que hemos venido insistiendo, compañeros, alguien lo tiene que concretar. No nos vayamos de aquí sin concretar el inicio, el arranque de una poderosa red
de propaganda por la verdad y por la vida que permita dar la batalla y equilibrar la lucha de Palestina en los medios y en las redes sociales. No nos vayamos de aquí sin un poderoso acuerdo que defienda el derecho a Palestina a tener tierra, Estado, independencia, paz y vida. El sionismo es hijo del imperialismo. Eso es otro consenso. El proyecto sionista que nace en el siglo XIX ya es alentado por los grandes multimillonarios dueños de la banca. Ustedes lo saben más que yo y que nosotros. Y ocurrieron todos los eventos que ocurrieron. El colonialismo británico siempre estuvo aliado al sionismo. Y cuando los pueblos árabes lucharon por su independencia, en el siglo XX, empezando el siglo XX, a mediados del siglo XX, el Imperio Británico siempre tuvo claro que era necesario capturar y dominar las tierras santas de las tres religiones abrámicas. Las tierras santas de los judíos, que habían sido gobernadas por siglos y siglos y siglos en paz y en unión por nuestros hermanos musulmanes. Quien estudie la forma de administración y dirección del entonces Imperio Británico, quien estudie la forma de administración y gobierno del entonces Imperio Otomano, se puede dar cuenta que todos los sultanes otomanos acogieron siempre a los judíos que eran perseguidos en Europa y en el mundo. Porque fue la Iglesia ultracatólica quien ideó la ideología de persecución contra el pueblo judío. Yo conozco un poco de eso porque mis familias, ¿cómo que se dice? Mis ancestros, los maduros, fueron judíos sefarditas, perseguidos, expulsados y humillados de Portugal, Europa. 1492, ya existían los maduros. Y de España se fueron ¿a dónde? A lo que hoy llaman los Países Bajos, antigua Holanda. Allá en Ámsterdam hay un pueblo que se llama Madurodam. Yo nunca he ido. Creo que no voy a poder ir por la persecución que me tienen a mí ahora, pues. Me están cazando y no soy conejo, pero Dios con nosotros. De allá vinieron mis abuelos. Los primeros maduros llegaron en 1812, 14. Judíos sefardí, y fueron activos colaboradores del ejército de Bolívar. Allá en Falcón, en el occidente de Venezuela, hay cementerios judíos y bastantes maduros que hay ahí, y de otros apellidos, Capriles, Muriel. Esa pelea con los Capriles viene de hace 2 siglos también. Porque los Capriles sí no apoyaron a Bolívar, se fueron por otro lado. Jorge es muy amigo de Capriles. Perdóname, Jorge, por este comentario. ¿Lo vas a negar? Lo negó 3 veces.
como San Pedro. Y mi abuelo, cuando llegó a Venezuela, Nicolás Maduro Oduber, dos apellidos judíos, los Maduros y los Oduber llegaron a Falcón, Lara, parte del Zulia, pero la mayoría se fueron a Panamá y a Centroamérica. Hay muchos Maduros en Costa Rica, en Guatemala, hasta un presidente, bien de derecha. Llegó una vez en Guatemala, creo que fue, ¿verdad? Hubo un presidente llamado Maduro en los años 90, 80. En Honduras, chicos, me perdonan los hondureños por ese Maduro maluco que tuvieron por allá. Y mi abuelo llegó y aquí se convirtió al catolicismo. Y después, cuando lo vi, las últimas veces que lo vi, en los años 90, él murió en Valera después. Era un hombre de algunos recursitos. Él sentía dolor y vergüenza por las masacres contra el pueblo palestino. Y se convirtió al catolicismo. Esto no es un problema de religiones. Así lo han tratado de vender desde hace 76 años. Esto no es un problema antisemita. Porque si hay algo semita en esta vida, es el pueblo palestino. Es el pueblo más semita que hay. Es el pueblo palestino. Ocupante milenario de su tierra, de Galilea, de Nazaret, de Belén. Nosotros los cristianos, Brennan, nosotros los cristianos de Cristo, celebramos ahora en la Navidad el nacimiento del niño Jesús, embajador. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Nació en un palacio del Imperio Romano. Nació en un palacio de la cúpula religiosa. Nació como un niño pobre de Belén. Nació en la calle. Allá está el lugar donde nació él. Nació en lo que llamamos un pesebre. Hijo de un carpintero, José. Hijo de una mujer santa, María. Los cristianos y católicos le decimos la Virgen María, pero María es venerada en el Corán, la nombran 64 veces en el Corán. Y a nuestro niño Jesús, que después se convirtió en el Señor Jesucristo, lo nombran 39 veces en el Corán para alabarlo y amarlo, porque si alguien ama a nuestro Señor Jesucristo y a María, madre de nuestro Señor Jesús, son nuestros hermanos musulmanes que lo dejaron allí. El profeta Mahoma lo dejó escrito. El profeta Mahoma, que no sabía leer ni escribir, pero dictó el Corán de manera maravillosa y perfecta. Es un libro sagrado, pero es un libro lleno de sabiduría hermosa. Hay que descubrirlo. El Torá, la Biblia, el Corán, las tres religiones, los tres libros de una tierra sagrada. Esto no es una lucha de judíos contra cristianos, de cristianos contra judíos, de musulmanes. Esto es una lucha contra el colonialismo. Esto es una lucha contra un proyecto de exterminio. Yo siempre digo e invoco a mis abuelos judíos, a mis abuelas judías, y siempre le mando un mensaje al pueblo judío que vive en territorio de la Palestina ocupada y al pueblo judío del mundo a que levanten su voz y acaben esta guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Ha llegado la voz de que levante su fuerza el pueblo judío, exterminado por los mismos que ponen los dólares y las bombas, los mismos que pusieron
los dólares, los tanques, las bombas, para que Hitler exterminara a Europa, para que Hitler invadiera la Unión Soviética, para que Hitler exterminara a 6 millones de hombres y mujeres inocentes solo por ser judíos. Son los mismos intereses, es el mismo demonio del capitalismo imperialista salvaje. Son los mismos. Ayer fue Hitler, hoy es Netanyahu. Detrás, el mismo capital financiero, las mismas industrias de armas, los mismos intereses de conquistar el mundo, porque tienen un proyecto de dominio mundial. Son guerras que llaman los expertos, compañeros. Esta guerra la llaman guerras de efecto demostración, porque en la misma medida que masacran al pueblo de Gaza y Naciones Unidas no hace nada, de la misma manera que tratan de conquistar y echar a todo el pueblo palestino de su tierra histórica, ahora hacia territorio de Egipto, de la misma manera que bombardean indiscriminadamente Beirut o bombardean de manera ilegal Siria, son guerras de efecto demostración para decirles a los pueblos del mundo: tenemos el poder militar y haremos lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, donde nos dé la gana. Al lado, fíjense ustedes, de la guerra cognitiva. Detrás de todo esto hay un proyecto no solo de dominio del Jordán hasta el Éufrates, de dominio mundial. Aquí en América Latina tienen sus proyectos, sus pichones. El principal proyecto del sionismo en América Latina, que lo construyeron con inteligencia artificial y redes sociales. Un proyecto que ha pretendido ser disruptivo, pero que tiene el techo bajito. Es Javier Milei en Argentina. Es el proyecto del sionismo. En Brasil fue ese capitán desconocido llamado Bolsonaro, que no tenía ni 2% de las encuestas, y lo construyeron en su época a través de WhatsApp, controlada ¿por quién? Por el sionismo. Abramos los ojos, más allá de lo que se ve. El comandante Chávez siempre me decía, como exigencia, casi como regaño, me decía: Nicolás, tienes que ver más allá de lo visible. Y yo siempre me digo a mí mismo: tenemos que ver más allá de lo visible. Uno lo que vemos y es horroroso, pero lo que está por debajo, los intereses del sionismo y del fascismo, hoy delirantes de poder, borrachos de poder, creen que pueden venir por todos nosotros. Así que aclaremos el panorama para que estos encuentros que hoy se han realizado en el Día Internacional de Apoyo y Solidaridad con Palestina, en el marco de la Organización de Naciones Unidas, hoy debilitada, hoy descalabrada, pueda aportar fuerza de esperanza para la movilización permanente. Vaya que importante que los movimientos sociales y políticos del mundo se estén movilizando. Vaya qué importante que estemos en las calles, que no tengamos miedo, que hablemos con la verdad. No es tiempo de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Es tiempo de valentía y de batalla permanente. Porque ese pueblo libanés que le mataron a su líder, Nasrallah, no se acobardó, no se rindió, no se entregó, siguió luchando y hoy tiene la victoria en su mano.
No es un problema de un hombre, ellos creen, los imperialistas, que este es un tema de un hombre. Un hombre aquí, un hombre allá. No es un hombre, son los pueblos. Y los pueblos tienen que cultivar su fuerza, sus ideas, sus valores y su poder para trascender a los hombres que fundan los proyectos revolucionarios de cambio. Aquí decían lo mismo. No, que Chávez, que cuando Chávez se vaya, se acabó la revolución. Yo le digo, señores imperialistas, ustedes no entienden nada. No es un hombre, es un pueblo que se crece en cada momento, como decía Martí, con sus líderes. Lo mismo en Cuba. No que cuando no esté Fidel, y ahí está el pueblo cubano luchando y resistiendo, todos los días reinventándose, todos los días reconstruyéndose y batallando. Así que es tiempo de resistencia y de avance. Combinar esos dos conceptos. Yo esos conceptos, por primera vez que los escuché en los años 90. Fiscal general. En los años 90, cuando el pueblo cubano enfrentó el llamado periodo especial en tiempos de paz, durísimos. Y miren cómo la experiencia de ustedes nos sirvió a nosotros, porque después nos tocó vivir un periodo especial en tiempos de paz. A ustedes porque la Unión Soviética se vino abajo y perdieron el 90% de su comercio y de todo. Y resistieron allí con el gigante, con Fidel al frente y Raúl ahí a su lado, los dos inseparables. Y él hablaba a Brennan, a Arriaza, compañero, de combinar dos fuerzas. Así lo estudié y lo aprendí de esa época. Y nos tocó aplicarlo en estos años de sanciones, persecución y de guerra económica. Y vaya que la fórmula nos ha ayudado para poder recuperarnos y avanzar. Él hablaba de una resistencia dura, persistente, dura, sólida, pero también de avanzar en lo táctico, en lo estratégico, en lo fundamental. No quedarse solo en la resistencia. Yo lo comparo con aquella pelea de Muhammad Ali con George Foreman. No sé quién de ustedes la vio. Los que la vieron estaban muy activos en los años 70. Eso fue en África. Antes, Zaire. Y véanla ustedes porque en YouTube se consigue. En el año 74, mira, está cumpliendo aniversario. Hace 50 años. Y Foreman era un gigante. Ganaba todas sus peleas en el primer round por nocaut. Segundo round. Era un tanque, iba para adelante. Le reventaba los brazos a los boxeadores. Y los boxeadores de tanto golpe bajaban y después los noqueaban. Invicto. Y Muhammad Ali, anti-Cassius Clay, pero se puso su nombre de Muhammad Ali y se convirtió al Islam. Muhammad Ali le planteó una táctica de resistencia, bailando y defendiéndose, tratando de desgastarlo y cansarlo y esperar el momento del contraataque. Ensayó el contraataque en el quinto round, pero no le salió y siguió defendiéndose y bailando.
Él decía, bailar como las mariposas y picar como las avispas. Era la táctica que se puede usar en la guerra y en la política. Y se defendió en el sexto round también, en el séptimo, pero en el octavo, bueno, ya había golpeado duro los brazos de Foreman, lo había cansado, y en el octavo vio la oportunidad. En la defensa pasó al ataque, al contraataque, ping, pum, pam, knockout. Así es nuestra causa. Defendámonos y resistamos, pero preparémonos para un contraataque fulminante de knockout para la causa de Palestina y las causas de los pueblos. Nosotros en Venezuela, deben saber ustedes, tenemos una convicción absoluta y una fe absoluta en la causa de los pueblos. Yo he traído aquí algo importante para nuestro país. Hoy, 29 de noviembre, estuve viendo la disertación del fiscal general. Hoy estamos recordando 4 meses del intento de brote fascista violento. 29 y 30 de julio, que fueron asesinados 27 venezolanos inocentes y fueron gravemente heridos más de 190 personas. En un ataque preparado, financiado, coordinado. El 70% de las personas capturadas que quemaron, destruyeron, atacaron y mataron fueron entrenados en centros de Texas, en el Perú y en Chile. Lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir diciendo. Y los mandaron para que regresaran. Y lanzaron la emboscada. El grito de fraude y la emboscada. Ustedes ya saben que el mismo día de las elecciones intentaron un apagón en 2 oportunidades al mediodía y en la noche. Ustedes ya saben el ciberataque que sufrió el sistema electoral venezolano con 30 millones de ciberataques por minuto, que se mantuvo en el tiempo y destruyó todo el sistema luego al pasar de los días. Ustedes ya saben la lucha heroica del pueblo en la campaña electoral, donde estaba yo amenazado de muerte, y cómo capturamos a individuos que sospechosamente estuvieron intentando un ataque en plenas movilizaciones electorales. Pero yo le dije a los compañeros, ustedes me cuidan, pero a mí no me va a detener nadie. Tenemos que ir a las calles a movilizar al pueblo, porque estamos ante la presencia de un escenario de ataque fascista. Y lo dije con tiempo, la derecha va a intentar un baño de sangre en Venezuela. Y me tergiversaron allá en los globos en Brasil y en otros lugares. Y dije, si llegara a ganar la derecha fascista, intentarán una racia de exterminio parecida a la de Gaza. Pues ve lo que vivimos hace 4 meses. Ahí está el comité de víctimas de asesinados y heridos en el brote fascista del mes de julio. Se ha configurado un comité de víctimas. Pero hay una campaña mundial para presentar a los victimarios, a los terroristas, a los violentos, a los criminales como víctimas de la dictadura, víctimas de Maduro. Y el Departamento de Estado y los USAID le mete billetes. Y la Unión Europea repite, falsarias, falsarias, falsarias. Y la campaña por aquí, y la campaña por allá.
Tiene que haber justicia. Habrá justicia. Y nosotros no nacimos el día de los chantajeables ni de los cobardes. Al fascismo se le derrota con la justicia, con la ley, con la verdad y con la fuerza del pueblo. Por eso lo pensé hoy, cuando los estaba viendo ustedes, yo recibí esto que tengo aquí en la mano, de la mano del doctor Jorge Rodríguez. Esta es la ley orgánica Libertador Simón Bolívar para la defensa de la paz y la soberanía de Venezuela. Le dieron el carácter orgánico y hoy en la tarde recibí esta comunicación oficial, aquí están los sellos oficiales, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y como en Venezuela y en el mundo debemos combatir el fascismo, el intervencionismo. Ustedes se pusieron serios, vengan pues, estoy de acuerdo. Vengan para acá y me ayudan por aquí, mientras ellos colocan esta mesita aquí, porque de verdad creo que es bien importante. Y si ustedes me lo permiten, lo voy a hacer en este Congreso Mundial de Solidaridad. Lo voy a hacer aquí frente a ustedes, precisamente porque el Congreso Imperial de Estados Unidos pretendió en estos días aprobar una ley que le han puesto de manera indigna el nombre de nuestro libertador. Las agencias de noticias y los medios de comunicación repiten, la ley Bolívar, la ley Bolívar. No, es la ley basura. En español se escribe y en inglés Bolívar con B. Pero la B de Bolívar es de bien, es para la grandeza, es para la libertad. Esta ley que ellos han aprobado allá en Estados Unidos, yo la denomino la ley basura, la ley de la infamia. Pretenden ponerle el nombre del libertador a una ley para declararle la guerra económica a Venezuela, para agredir a la tierra sagrada donde nació el gran libertador de la América, de donde salieron los ejércitos unidos que destrozaron al imperio que nos dominó 300 años. El nombre del más grande antiimperialista, anticolonialista que se haya conocido en la humanidad, que fue con sus ejércitos no a conquistar, no a saquear, no a dominar, no a colonizar, sino a entregar la libertad. Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional, Silita, acompáñame también, la diputada Silita, los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo, y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites o sus gobiernos satélites. Así que al haber recibido hoy la comunicación de la Sala Constitucional dándole el carácter orgánico, yo dije, el mejor lugar para firmarla y hacer la ley de la República es ante el Movimiento Mundial de Solidaridad con Palestina, y procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre de Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y la felicidad. Firmado, refrendado, publíquese y ejecútese
desde este mismo momento la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Avancemos. 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 Que nadie nos detenga. Hoy es viernes. Ustedes no pueden saber qué significa eso. Ah, fiscal. Ha llegado también por allá, ¿verdad? En Venezuela decimos, hoy es viernes. Y extrañamente el cuerpo lo sabe. Les deseo en esta Venezuela de paz la mayor felicidad y saben que Venezuela es Palestina y Palestina es Venezuela. Que viva el derecho a la paz y a la vida. Que viva la patria humana. ¡Hasta la victoria siempre, Palestina! Gracias, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Seguimos unidos en batalla y en victoria. Muchas gracias. Piedras, nosotros tenemos piedras. Si nos reduces a piedra.